Me encanta, me encanta. Gracias por estar con nosotros, como iglesia. Siempre, definitivamente, nuevamente es un tiempo maravilloso de poder llegar a noviembre y el Colegio de Liderazgo está por venir. Estamos alegres acerca de eso. Para el resto de nuestro tiempo, si quiero ingresar un poco de lo que vamos a hablar hoy. De hecho, estamos en semana número 4 de nuestra serie de enseñanzas que llamamos las batallas que no se ven. Esta batalla es una serie acerca de reconocimiento y también confrontar todas las batallas espirituales que tanto tú como yo tenemos la tendencia a encontrarnos y comprometidos, ya sea que nosotros nos demos cuenta o no. El proceso, como es, y qué significa la realidad de cuando le decimos sí a Jesús, pero también, atención, queremos ingresarnos. Existe una lucha constante de nuestra alma que todos los días se siente como una batalla. Solo mantenernos fiel en dar un siguiente paso con Jesús. ¿Qué está pasando con esa lucha interna, esta piscina que muchas veces se siente muy cansada emocionalmente como espiritualmente? ¿Qué podemos aprender de eso y qué podemos entender qué es lo que debemos de llevarnos? Sabemos que no somos los primeros en lidiar con esto, sabemos que desde el inicio los siglos de Jesús desarrollaron un idioma que nos ayudará a describir esa tensión para identificar lo que sucede en nuestra vida, que por siglos los aprendices del Señor hablaron de esta batalla de tres enemigos en el alma, dicho eso, el mundo, la carne y el demonio, y lo que se entiende en estos círculos de la idea de luchas espirituales, esta batalla, ¿qué significa de hecho luchar? Esas luchas de fe. Cada seguidor de iglesia que activamente busca seguir a Jesús siempre los encuentra en esta batalla que no se ve, es algo que debemos de prestar atención, pero no es algo que debemos estar abrumados por. De hecho, el autor C.S. Lewis lo dice de esta manera, nos dice que la humanidad cae en dos áreas preocupantes. Algunos lo toman muy en serio o no lo toman en serio lo suficiente. ¿Dónde nos encontramos nosotros hoy en día? Pasamos la siguiente semana desempolvando los temas del mundo, la carne, el demonio, y nuevamente el propósito era darnos un sentido más de conciencia, un sentido de entendimiento, cómo tenemos nuestras mentes y tenemos esta imagen, este gran concepto, cómo tenemos una imagen, un abordaje más, cómo podemos crear esa conciencia de pronunciación, cómo creamos esta idea de evitar en la que nosotros nos sentimos que preocupados, no tenemos nada por qué temer. Tenemos la victoria por Jesús. Tenemos la autoridad por el poder que es el nombre de Jesús. Pero al mismo tiempo tenemos nosotros que ser serios al respecto de esto, que entendemos que Jesús y sus seguidores vieron esta pelea en serio. De hecho, para ayudarnos a mejor entender eso, dijimos, bueno, enfoquémonos solamente en la estrategia del enemigo. Es una estrategia que continúa existiendo a lo largo de cualquier semana. Es algo que existe en nuestra vida y lo definimos como esta estrategia de una vida que juega a nuestro deseo y nuestro desorden, que se normaliza por una sociedad libre de peligro. Quiero que lo definamos una vez más y entendamos que será importante para nosotros hoy. La estrategia del enemigo son mentiras que juegan a nuestros deseos desordenados que se vuelven normalizados en un sentido de una sociedad. ¿Cómo se ve eso para ti y para mí? Hoy quiero tomarme un pozo más y pensar en lo que yo creo que es uno de nuestros enemigos espirituales y las tácticas. Sí, hay mentiras en las que creemos y hay mentiras que hemos adoptado, pero creo que es más profundo que eso y realmente requiere un cierto nivel de conciencia. Para hacerlo, quiero invitarlos a que vayamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, si tienen sus Biblias el día de hoy, se estará en el Nuevo Testamento, al costado derecho de la Biblia. Vamos a los Evangelios y encontramos en Efesios, una carta de un hombre llamado Pablo. Es una escritura que hemos tenido como un punto de partida para esta serie en particular. Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, comenzando en versículo 12, que nuestra lucha no es en contra de la carne, pero en contra de los dominadores, las autoridades y los poderes de este mundo oscuro, donde nuevamente las fuerzas espirituales del mal están. Es importante de identificar, ser accesible en nuestra mente. La escritura nos dice que vivimos en un mundo físico, pero Pablo también quiere que nosotros entendamos que existe un mundo espiritual igual de real. No está presente, sino que esta idea es un entendimiento de que los dos activamente existen.
nos habla acerca de uno de los esquemas más grandes del esquema espiritual, de que de una manera, de una forma, pueda venir a creer en nuestra lucha en contra de la carne, que nosotros lidiamos en contra de la carne. Pero Pablo nos resalta que para Jesús, y eso es que nos traen en la Escritura, ellos sabían que la lucha no es en contra de otra persona, es en contra de un país o del gobierno o del Internet o cualquier tipo de categoría. Todo lo contrario es en contra del mundo, de la carne y del demonio. ¿Y por qué nosotros nos aferramos a eso? Es crucial para nosotros entender, especialmente cuando hablamos de estas luchas, porque si nosotros no reconocemos el mundo, la carne y el demonio como la cosa con la que estamos luchando, entonces adivinen qué sucede. Siempre y cuando nosotros continuemos negando esa realidad de demonios, pues no podremos demonizar otras personas. Demonizar o en vez de luchar por la carne, no harán a personas o incluso a personas o grupos a un llamado enemigo. Y esta es mi sugerencia para nosotros esta mañana. Y quiero que no teman debates, no tomen debates mientras comenzamos solamente. Quiero luchar con esto. Voy a comenzar con la tendencia a pensar. Quiero pensar lo que realmente te abruma. Es la iglesia, no mientas. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te molesta? Tu pregunta te molesta, me molesta ya. Y está bien. Lo que queremos identificar es que no quiero molestarlos mucho, sino que simplemente no están nada irritados. Yo no les miento, tengo muchas personas ya así en mi vida. Puedo decir muchas cosas y honesto con ustedes acerca del yo y por mi sentimiento cuando estoy dentro de un carro y por alguna razón siento que soy un mejor, manejo mejor que muchas personas. Pero uno que tuve esta mañana es que estaba intentando estar en mi trabajo espiritual con Dios, estaba orando esta mañana y buscando al Señor, como lo busco los domingos por las mañanas, antes de la iglesia, pero también y al mismo tiempo, recientemente hemos tomado un nuevo perro en nuestro hogar. Y el perro tiene que cuidarse, porque yo debo irme y el perro debe ir al baño. Yo soy la persona que lo saca al baño. Y esos que son dueños de carros sabrán que su padre no conoce el baño, ya sea que esté presente. Por ende, tengo que tener mi patrón a que el perro pueda salir y que el perro han pasado ya mucho tiempo, que tienen que ir al baño, no nuestro tiempo. Su nombre es Honey, por cierto. Honey está afuera y estoy esperando y esperando y de repente siento la irritación. De repente siento la afrontación venirse y ella no está dispuesto a ir al baño, un área en la que creo que debe ir al baño. Por ende, mientras yo estoy mojado y ella esté mojada, yo estoy presente y la alejo. Tú debes de intentarlo. Dáselo linda. Ella no orinaba por ti. Lo único que sé es que tengo cosas por hacer. No tengo el tiempo para el perrito. Y esto es lo que quiero decir. Hay cosas en nuestra vida que simplemente nos molestan. Pero eso es algo que quiero que entendamos. ¿Has notado qué tan molesto las personas o qué fácil la molestia llega a ofenda? Somos ofendidos, no solamente molestos. De hecho, estamos molestos. Y puedo decir que en el año 2025, si he aprendido algo, es que todo el mundo está enojado por algo. Todo el mundo está frustrado, todo el mundo está ofendido por algo, por alguien o por algo que quieran poner en el lugar. Y esto es lo abrumante y lo loco de todo esto, que no resulta mucho. No resulta que ocupa mucho. O cae en diferentes áreas. Creen que de manera cultural es una tendencia estar ofendido. Como si tenemos ofendidos profesionalmente. Aman estar ofendidos por todo y esto es lo interesante de los que se ofenden. Se ofenden de que no están ofendidos por lo que tú piensas que deben estar ofendidos. No se ofendan por su parte. Es esto que tiende a existir. Esto es lo que yo quiero sugerir, de que no hay mejor camino, de que hay un análisis cultural del mundo del que vivimos hoy. Por el espíritu que se ofende. El espíritu. Hay frustrados o molestos por cualquier cosa y lo peor
y cosas insignificativas y las cosas más pequeñas del mundo. Esos que están casados, por ejemplo, han estado en una situación en la que tenían una lucha de pelea, pero cuando terminan la pelea y todos se calmaron, no pueden recordar con qué empezó la lucha. Era tan pequeño y tan insignificativo, y parte de la razón por la cual no pueden entender ni acordarse por lo que pelearon, porque esto es lo que sucede con nuestras irritaciones. Tenemos el tiempo a aferrarnos, entre más nos aferramos a ello, y cuando sucede, y llevamos al pasado para traer el futuro, y todo lo que estamos molestos, lo abordamos. Ahora estamos confundidos porque comenzamos a argumentar y estar obsesionados porque no sabemos cuál es la causa raíz, porque simplemente hay tanto que nos tenemos que aferrar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una experiencia de ofensa. Ahora este es mi tema, un tema que lo entiendo. Y claro, en una cultura que no está siguiendo a Jesús, te puede estar atrapado en ofensas. Pero sí pienso que puede ser no solo yo, pero no es verdadero que muchas veces siente que esos que están siguiendo a Jesús muchas veces son los que más se ofenden más rápidamente, cuando de hecho deberían ser los menos. Lo que sucede es que en la iglesia, no digo en City Line, al parecer no es que todas las personas están molestas por algo. Tenemos que definir algo, tenemos que luchar, tenemos que llamar la atención a algo, tenemos que resaltar algo. Siempre tenemos que decir cosas en que tenemos el derecho de poder estar ofendido. Esta idea de ofensa es algo que se ha vuelto normalizado. ¿Por qué? Porque juega a nuestros deseos en esta sociedad en la que vivimos hoy y pensamos que estamos justificados por hacerlo. Lucas capítulo 17, Jesús le habla a sus discípulos. Está siendo brutalmente honesto acerca de nuestro mundo y también nuestra condición humana. Nos dice de esta manera que las cosas que causan a las personas molestar están destinadas a hacerlo. Está intentando entender que Jesús era esa persona. Seré verdadero con ustedes. En este mundo ustedes tendrán problemas, pero también entendamos que esas cosas que te hacen sentir mal de Jesús, cosas que sí los harán sentir ofendidos, serán esas cosas que vendrán a venir. Creo que es una versión nueva del reino. Nos dice que es imposible que ninguna ofensa pueda venir. Es imposible que ninguna ofensa pueda llegar. En otras palabras, hay otra garantía en la vida que algo es inevitable. Va a haber un punto en el que alguien va a molestarte o insultarte, te hará sentir de una cierta manera, alguien que te haga sentir mal, cuando te va a decepcionar, te va a irrespetar e incluso puedan traicionarte y puedan salir de ti. Los abandonará. La lista puede venir y venir y venir. ¿Por qué? Porque decimos cosas que para el humano, pero Jesús dice, no, esto es algo que no es un tema de por qué, es cuando. Debemos saberlo, identificarlo completamente, que van a haber tiempos que van a venir, que te van a ofender. Pero la gran pregunta es, ¿qué harás con eso? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Qué es ofensa? Y es una gran pregunta y me alegro que la hagan en este día lluvioso. Les daré una definición desde el diccionario acerca de la ofensa. La ofensa es un resentimiento traído por insultos percibidos o un estándar o consulta. Un resentimiento que se trae por insultos percibidos o por uno mismo o por un principio estándar. Comienza con algo que es pequeño, comienza con algo que nosotros pensamos que pertenece a nosotros, comienza en algo que nosotros pensamos que esto es correcto y las otras personas están mal, pero eso que de repente va creciendo con el tiempo, que quiero que entendamos hoy. Hoy quiero sugerirles que la ofensa es una herramienta que se usa por el enemigo para aferrarte a ti y a mí cautivo y mantenernos de lo mejor de Dios para con nosotros. Decimos que con el tiempo, a lo largo de esa serie, que Jesús era muy claro, que definitivamente existe ese deseo de poder destruir y quitar, de completamente remover y mantenerte alejado del bienestar de Dios para tu vida. Lo interesante a este entendimiento de ofensa, por encima de una definición del diccionario de la palabra ofensa, esta palabra en el Nuevo Testamento, primero originado en el griego, viene de la palabra de escandalizar, pueden decirlo divertido. Y es donde venimos, escándalo, escándalo. La definición es fascinante. Es un bloque que cae que el cazador usa para cazar su presa. Quiero que lo identifiquen. Mientras se recuerda y se estudia, cuando Linda y yo, nosotros vivíamos en San Diego.
desde nuestro tiempo, nuestro matrimonio, compramos nuestro primer hogar. Es esa casa, una casa pequeña, pero en un lote de 800. Y un día descubrimos que de repente nosotros teníamos invitados que no habíamos pedido. Y era un ataque demoníaco, para decir la verdad, porque no solamente teníamos un ratón, teníamos muchos ratones. Teníamos muchos ratones. Gracias por la corrección. Pero déjenme decir que había más de uno. Habían muchos. Y no estoy orgulloso, sino pienso que es una locura. ¿Saben a lo que me refiero cuando hay muchas hormigas? Bueno, ratones. Los ratones estaban en el hogar. Y pues yo, siendo un padre y un esposo de niños, debo proteger la casa, ¿no? Entonces adivinen qué hice. Vine y puse una trampa. Puse una trampa. Lo que yo haría es que tomaría esa trampa y tomaría el bate, que para este momento era jalea, y pensando que estos ratones que ahora estaban en su deseo del hambre, un deseo de algo diferente, pudiera ver o escuchar algo que se escuchara tan bien que lo llamaría de regreso a la trampa sin que ellos supieran que era yo el que lo estaba atrapando. ¿Saben qué aprendí acerca de estos pequeños ratones? Aprendí que nunca se dieron cuenta que era una trampa porque cayeron todos las veces. Algo acerca de la jalea los trajo a esa trampa. ¿Qué quiero decirles? Porque hay muchas trampas que tú y yo nos damos cuenta que caemos todos los días. Que tenemos esa trampa hecho por nuestro enemigo para quedarnos en estas trampas una y otra vez. ¿Y saben lo interesante acerca de las trampas? Es que las trampas solamente es una trampa porque no saben que es una trampa. ¿Está tratando de derrimar? No. Este es el patrón, ese es el trabajo del pastor Troy. Pero una trampa solo es una trampa porque realmente no sabes que es una trampa. Pero este es el tema. Una vez que uno puede verlo, puede reconocer, y cuando lo identifica, se da cuenta que no es una trampa. Y ahora puedes tomar un abordaje, puedes ver y de hecho puedes guardar en contra tuya. Puedes entender que es una de las luchas más efectivas y las trampas, como nosotros guardamos en contra de ellos. Es algo tan intenso que un enemigo, si no puede mantenerte con él, te va a atrapar. Él sabrá lo que significa y representa. Conoce la trampa y conoce el detonante. Conoce exactamente qué es lo que está haciendo para poder jugar tus deseos, que de una u otra forma se normalizan. Como hemos dicho, justificado en tus vidas. Como hacemos un diferente abordaje. Todos, como humanos, en nuestras condiciones humanas rotas, todos luchamos con la realidad de la conciencia. Y esto es por eso comenzamos con Efesios 6, porque esto es lo que sucede cuando nosotros comenzamos a sentirnos ofendidos. Siempre nos sentimos que son ellos. Es alguien que es externo, pero al mismo tiempo nosotros nunca prestamos atención a lo que está sucediendo de manera interna. El enemigo siempre está bien, no solamente enfocándose con lo que es interno. Recuerden, hemos dicho que nuestra salud espiritual es igual de importante como nuestra salud emocional. Uno puede ser saludable y emocionalmente, los dos trabajan en conjunto, pero nuestro enemigo quiere que nos durmamos y no prestemos atención a lo que está sucediendo internamente, pero también enfocado en lo que está sucediendo. Nos sentimos que está bien quedarnos, pero Santiago, el hermano de Jesús, llama nuestra atención a la necesidad de la conciencia. Tiene su Biblia, Santiago capítulo 1, quedándonos en el primer testamento, cruzando a la izquierda un poco más, se sentirá que se quedan sin páginas y está bien. Ya llegan a Santiago cuando llegan a eso. Este es el hermano de Jesús. Es el seguidor de Jesús. Y seguidores de Jesús a la que les llama y le escribe la forma en cómo están viviendo. Es importante para nosotros. ¿Qué te molesta? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te molesta? Santiago le hace la pregunta similar pero diferente. Igual. Versículo 1 nos dice lo siguiente: ¿qué causa las luchas entre nosotros? ¿Qué causa las luchas entre nosotros? Y luego se mueve, entonces pensar, vienen de deseos que vienen de parte de ti. Tus deseos no vienen, no los puedes tener, por ende, luchas. No tienes porque no le preguntas a Dios. Cuando preguntas, tú no recibes, porque
preguntaste con los motivos equivocados, que puedas gastar lo que digas en tus placeres. Ahora quiero pausar y por más versículos simplemente fue honesto por un momento y quiero que nos sentemos acá porque no quiero que olvides lo que quiero que nos diga. Santiago, ¿qué causa las luchas en ti? No por algo de ti. Y lo que sucede dentro de ti no es verdadero que existe una batalla de este deseo y orden que hay adentro de ti, pero porque no estás presente, no lo recibes, cuando lo quieres recibir, no tienes esa sensación y por ende, ¿qué es lo que haces? Por ende, matas. ¿Alguna vez han tenido esa persona que dicen que nadie va a ser feliz, todos serán felices, toma esa actitud, tener un mal día? Bueno, si tengo yo un mal día, yo haré que tenga un buen día. Es normalmente bien, haremos lo cristiano. Dios conoce mi corazón. Pero quiero que pensemos un momento. ¿Qué causa esas luchas adentro? No vienen de los deseos que están dentro de ti. No que tienes que decir que sí, tienes algo por ahí. Puede ser verdadero tus deseos. Matas. Killed anybody. Never done any killing. And James says, really? Because isn't it true that when your anger is left unchecked and your frustrations and irritations are left unchecked, isn't it true that you can do some pretty extensive damage with the words that come out of your mouth? Isn't it true that you've killed some relational dynamics? Isn't it true that some marriages have ended? Isn't it true that some jobs have come to an end? Isn't it true that some dreams and desires has been snuffed out? Why? Because of decisions that were made through our words or our actions or our attitudes that have somehow stifled that thing that we actually thought that we needed and thought that we wanted. Why? Because we couldn't have enough of self-awareness to see what our offenses were doing to us. We took the bait and we played into the trap. How do we play into the trap? Well, he goes on and he says, you covet, but you cannot get what you want. So that makes you even more mad. What do you mean? I covet. This idea of wanting something that is not something that you have now. In other words, James is saying, God has blessed you with so much, given you so much, but for some reason you're convinced that it's not good enough. De que no es suficiente y que necesitas algo más. ¿Y qué me baso en eso? Me baso en lo que digo en un par de semanas, a esa comparación en la que vemos a nuestro alrededor de lo que cualquier persona está teniendo, o cualquier persona tiene, o la forma en cómo otra persona vive, y de repente nosotros definimos qué bendición, quién está bendecido y quién no. Por ende tomamos esos que pensamos que están bendecidos y nosotros pensamos de una u otra forma que ser igual de bendecidos como ellos. Debo tener lo que ellos tienen, debo hacer lo que ellos hacen, debo verme como ellos se ven, debo actuar como ellos actúan. Y perdemos nuestra identidad durante el proceso, intentando ser alguien que no somos. Pero es frustrante. ¿Por qué? Porque nunca vas a ser ellos, ni tampoco la probabilidad es que no tengas esas cosas que ellos tienen, lo cual te hace más irritado. ¿Cuál es el caso? ¿Y por qué tú te encuentras en ese lugar? Bueno, dicen, pensemos esto por un momento. Tú no tienes porque no le preguntas a Dios. Estás tan preocupado a ver algo afuera, algo en ese espacio, en lo que tiene, lo que ella tiene, lo que esa familia está haciendo, que te olvidó a ti buscar a Dios por lo que tiene para ti. O puede ser que tú estés buscando a Dios, pero no te gustaba la respuesta que Dios te daba a ti. Dios te pide que estés contento con lo que ya tiene para tus manos con Él. Pero Dios, ocupo más, dirás tú. Pero bueno, ¿por qué no intentas ser fiel con lo que tienes para que yo pueda confiarte con más? Bueno, Dios, simplemente quiero que confíes más con nosotros. Ahora no solamente estamos molestos con otros en nuestra vida, pero estamos molestos ahora está con Dios. Porque nos estamos con Dios fácilmente ignoramos en nuestra mente y podemos pensar lo que podemos llevar afuera de Dios y nos deja simplemente con un lugar más oscuro. Nos dice cuando uno preguntas puedes recibir, porque preguntas con los diferentes motivos. ¿Alguna vez has preguntado a revisar a Dios por tus motivos? Están callados hoy en la iglesia, son todos, ¿no? Muchas veces cuando yo voy donde Dios a preguntarle cosas, muchas veces tengo que pasar y decir, bueno Dios, ¿esto es solo un tema mío? ¿O es algo que tú deseas? Porque Dios, yo necesito alinear mis deseos con tus deseos. Por ende, Dios, yo quiero que mis motivos sean puros, quiero que mi corazón sea correcto y por ende quiero estar alineado con tus deseos. Pero Dios, me hago las preguntas en las que solamente necesito eso. No quiero que me malinterpreten, no digo que Dios quiere que tengas cosas bonitas, pero no digo que nunca puedes quitarle a Dios pues una bendición por encima de todo lo que sea que haya determinado tú que sea eso.
Pero muchas veces siento que nos olvida tanto, pedimos con los motivos equivocados para que solamente podamos gastar lo que tenemos, cuando no nos damos cuenta que Dios nos ha dado cosas, nos ha bendecido con lo que tienen, para que podamos ser bendecidos y poder ser bendición. Pero quiero que se lo sea a nosotros, y es el problema que tenemos con la falta de conciencia. No reconocemos eso. Y nos volvemos abiertos, y Santiago continúa, versículo 4, ustedes, personas adúlteras, que es una declaración muy fuerte, nos dice, no saben, nos pide, bueno, no se han dado cuenta que las amistades con el mundo significan luchas contra Dios. ¿Saben ustedes que cuando ustedes intentan verse diferente o actuar de una manera diferente, cuando ustedes quieren llevar la marca de seguidor de Jesús, pero no quieres que ningún tipo de personaje de Jesús, cuando quieres decir que amas a Jesús y sigues a Jesús, pero tu integridad te dice algo diferente, tus decisiones dicen algo diferente, no saben que eso jugar de ambos lados, un pie adentro, un pie afuera, no sabes que eso realmente te separa a ti y entre Dios, y no solo Dios, pero con otros, esos otros a los que he llamado. Pero nuevamente ustedes tienen crisis de identidad en ustedes mismos. Por ende, quien elija ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Ahora, quiero que recuerden, estamos en el mundo, así como Jesús estaba en el mundo, pero no somos del mundo. Por ende, Jesús alaba que mientras nosotros estamos en el mundo, nos puede enviar al mundo para que de esa manera esté en su sanación, su restauración, su renovación, y que estemos activamente participando en la tierra como es en los cielos. Santiago nos dice cómo lo hacemos. Queremos estar presentes en nuestro sistema cultural. Queremos estar presentes en todo lo que el enemigo nos ha indicado y nos ha invitado, y nos encontramos atrapados a él. Continúa y nos dice, bueno, ustedes creen que en la Escritura, que muy celosmente al Espíritu que nos ha llamado en nosotros, pero da más gracia. Por ende, la Escritura nos dice, Dios ofrece es más inclinado al humilde. Por eso les pido, presenten ante el Señor, resistan al demonio, y Él los va a alejar de ustedes. Nos dice, ven esta atención, han visto esas batallas espirituales que están sucediendo. Por ende nos dice, Dios y su bondad es tan buena, que ese mismo Espíritu que alzó a Jesús de la muerte, ese mismo Espíritu que les da a ustedes cuando dijeron que sí a Él, Dios desea que se inclinen a ese poder del Espíritu Santo, y también que puedan caminar en el poder del Espíritu Santo, caminar en la autoridad del Espíritu Santo, para que de esa manera también junto, cuando sean parte de esas malas decisiones y hacer esas elecciones y se han perdido, ustedes puedan continuar a mantenerse en esa gracia, que no se los aleje del sentido y los reciba, los incluya y los ponga de pie, y esa resistencia venga de ese mismo tiempo. Y esta es una buena noticia, porque es una promesa. Resistan al demonio y saben lo que tienen que hacer, tienen que salir. No es simplemente, bueno, lo voy a pensar por un rato, o bueno, los enemigos o resisten, por ende solamente me voy a mantener al tanto. No dice resistan al demonio y él los va a alejar de ustedes, porque él sabe que lo reconocen. Él sabe que ustedes pueden ver la presa porque reconocen la raíz. ¿A qué se refiere a la raíz? Muchas veces esa falta de conciencia, pero al mismo tiempo las familias quieren que vean lo que está sucediendo acá. Hay tres temas que debajo de la superficie nosotros tenemos que ir abordando para que podamos tomar acciones apropiadas en contra de la ofensa. Comienza dentro de nosotros, puede hacer que no cambien, pero entiendan que siempre van a tener esa responsabilidad como responden. No lo podrán hacer sin falta de oración. Hay tres causas de raíz. Esta razón que existe en nuestra vida, esa raíz que se mantiene, ese luto ofendido, son expectativas no saludables. Expectativas que muchas veces las personas viven ofendidos es por el hecho de sus expectativas. Nos frustramos muchas veces con otras personas en nuestra vida cuando fallan fallar en nuestras cosas, cuando fallan en pensar de las cosas que vamos, cuando faltan de tratarnos en cómo pensamos que nosotros debemos de ser tratados o respetarlos de manera en la que debemos de estar presente. Ese es el tema de las expectativas. Con el tema de las expectativas, para que se vuelvan reales, expectativas reales, uno tiene que tener una conversación acerca de las expectativas. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en luchas espirituales con un amigo o con una esposa, un significativo, basándose en la realidad de que están aferrándolos a expectativas que nunca de hecho han comunicado con ellos?
Una expectativa que no se hable, cuando una expectativa no se ve, no se cumplen, y frustraciones, ¿qué sucede? Uno siente la tensión. Uno siente la tensión porque piensan que esa persona en su vida, piensan, bueno, no debería yo decirle esas cosas, dirán algunos. Pero ¿cómo lo sabrán? Si no tienen una conversación con ellos. Por ende, ¿qué sucede? Porque no saben y siguen viendo la vida sin saber que te han dañado, te han ofendido. Pues adivinen qué pasa, se vuelve uno pasivo-agresivo. Era más difícil. Uno lo lucha, You try to alert them. uno trata de alertarlo, porque uno pensaba They're not picking up what you're putting down. They didn't know the expectation in the first place. y no entendían la expectativa. And once you let them know, then guess what? Y lo que no saben, Sometimes good can come from it. muchas veces el bien puede venir de eso. Hold on to the frustration. Que mientras se aferran a la frustración, The more frustration is going to más expectativas tendrán. why? Because it's something that lies deep within you. Porque mucho es presente de forma realística. Ustedes nombran el tipo de expectativa, muchas veces luchamos sin darnos cuenta de eso. Unhealthy expectations. Expectativas. Unhealthy expectations. ¿Qué hacemos con expectativas? Que muchas veces están dentro de nosotros y muchas veces lidiamos con inseguridades que no conocemos. Inseguridades que no identificamos. Y estaba pensando en esta idea de inseguridades que no conocemos y la tensión que existe entre personas y grupos. Y pensaba en Jesús y sus líderes religiosos. Esos líderes religiosos del día que siempre se miraban muy hostiles en contra de Dios, frustrados con él. Había una cierta contención en contra. Los escritores siempre decían que siempre tratan de tener a Jesús atrapado, tratan de tomarlo una mentira o encontrar maneras en las que pueden quitar este Jesús de en medio. Pero creo que su autoridad en contra de Jesús muchas veces revela que están ofendidos. Muchas veces es un tema que no solamente hemos reconocido, porque realmente no están ofendidos por Jesús y por sus enseñanzas. No están ofendidos por Jesús ni por sus enseñanzas, ni su teología, ni por la amenaza que había impuesto en su poder y posición. Muchos en la vida, por falta de inseguridades que nosotros no hemos sentido ante Dios, que no hemos permitido que Él sanara, nosotros aferramos a otros contables por esas inseguridades. Nosotros somos temerosos de esas cosas, así como son temerosos de Jesús, de tener ninguna posición grande en contra de la que ellos aferran. Muchas veces esto sucede en la iglesia, muchos se ofenden en la iglesia y esto es con lo que dejan la iglesia, no solamente la doctrina, no por la Biblia o por lo que dice Jesús, lo dejan por preferencias y lo dejan no por tener una cierta posición, o lo dejan probablemente por un cierto nivel de orgullo en el que sienten que no son llamados o lo que reciben, porque tenemos estas inseguridades, esas posiciones, ese orgullo, esa preferencia que tenemos que tener para hacernos sentir de una manera. Eso se construye dentro de nosotros un resentimiento y una frustración. Cuando nos quedamos libres, ¿saben qué? Hacemos cosas que están lejos de Dios y nuestras decisiones. Muchas veces destruimos relaciones en el proceso y muchas veces nos alejamos de la familia de Dios, de moverse a plenitud de lo que Dios ha creado. ¿Por qué? Porque sus inseguridades vuelven heridas y en vez de sanar, las heridas vuelven nuestra identidad. Vivimos en ese lugar lleno de heridas. Pero si su tema es un tema de inseguridad o expectativa, este es uno que yo creo que muchos hemos lidiado con el tiempo. Esta idea de falta. La terminología bíblica de ese orgullo, la falta de orgullo, el orgullo en pleno. Ese orgullo con el que nosotros lidiamos es nuestra forma de ser o de ninguna forma. Han tenido esa persona en su vida que aman tanto que ustedes pueden ver que que los causa, que los daña, trata de quitarlos de un camino que es destructivo para con ellos, pero no tiene un sentido genuino que su orgullo no le va a permitir tener una mejor dirección. Puede ser que seas tú hoy, puedes que tengas un amigo que trata de mantenerte aferrado a eso, que trata de apoyarte en tus caminos y ven potencial en ti y tratas de llamar la atención a unas personas, pero porque tú y tu responsabilidad es quién eres tú para decirme, porque tu respuesta para con ellos es que yo sé más de ti, que con ellos justificas tus acciones y comportamientos sin importar de lo que dicen, no harás nada diferente de lo que ya has hecho. O deja que tu orgullo te aleje del Señor, o estás atrapado en ese momento, o has tomado
Esa lucha, esta actitud de ofensa es para hacernos pensar, es bueno actuar de mi manera, incluso pensar de esta forma, porque lo interesante de nuestra cultura es cuando se ofende, la cultura te va a celebrar, la cultura te va a celebrar, te va a destruir, te va a destruir tu mente, va a destruir tu alma, destruirá tu relación. Y esto es lo que quiero que entiendan. Ser un abordaje diferente, preséntense ante el Señor, ni tampoco al orgullo, ni tampoco a las inseguridades, ni te presentas a las cosas que se sientan que estoy en peligro de poder caer. Todo lo contrario, dice que nos presentemos ante el Señor y resistan al demonio y Él va a volar. Él va a volar de ti. Santiago nos dice que hay mejor manera. Como nosotros podemos resistir al enemigo en nuestra frustración y nuestra irritación. Santiago también nos habla un par de páginas tempranas. A la izquierda, en Santiago capítulo 1, nos dice algo fascinante de la manera en la que nosotros vamos abordando nuestra existencia cuando se relaciona a las cosas que nosotros encontramos en nuestra vida. Nos dice, queridos hermanos y hermanas, no deja nadie afuera, quiero que noten esto. Todos deberían ser y estar pendientes al escuchar, lentos a hablar, lentos a enojarse. ¿Por qué? Porque el enojo humano no produce la justicia que Dios desea. Quiero que piensen de eso por un momento. Quiero que piensen en una situación en su vida. Ustedes están dando una respuesta segura o una reacción. Yo tiendo a pensar que nuestras condiciones humanas, tú y yo, somos más reactivos a las cosas de lo que somos responsables a ellos. Santiago nos invita a ser responsables. Nos dice, ¿cómo eres responsable? Pues yo quiero que te detengas un poco. Quiero que estés menos lentos en enojarte y más rápido al escuchar. En vez de frustrarte y molestarte, quiero que escuches. Esta palabra en griego en el pasaje incluye esta armonía comunal. Que escuchar, nos dice Santiago, que escuchar nos deja en armonía, como en frustración y enojo no lo hace. Nos dije, elegir escuchar la ofensa, la experiencia externamente, internamente, pero también se vive por medio de nuestras acciones. Nos dice que nuestra primera cualidad de poder detenerte y ser rápido para escuchar y poder entender que eso es un poco frustrante, están frustrados en escucharla porque saben que esa no es su realidad o tu respuesta. Reaccionan. En vez de enojarte, ¿qué hacen? Hablamos. Es interesante. Cuando lo usamos, pueden definirlo, quieren poderse defensivo a la persona que está ofendida por nosotros. Y mientras ellos hablan e intentan explicar su costado, lo escuchamos porque intentamos descifrar lo que diríamos de regreso. Que tenemos nuestra defensa alineada y cuando hablamos, pues escucha lo que podremos usar. Porque ya hemos trabajado, no lo hemos escuchado. Ahora no escuchamos todo lo que decían porque pensábamos que sería rápido el escuchar. Pensábamos que nos escucharían. Santiago nos dicen, cambiémoslo, seamos rápidos al escuchar, seamos lentos a hablar. ¿Por qué? Porque esa frustración, irritación, no nos lidera a un lugar de justicia, no nos lidera a un lugar de paz, nos lleva a un lugar de calma. Pensar en nuestra perspectiva, cómo practicamos todo eso. Y si lo entiendo, pensarán, bueno, tengo un derecho a poder estar con lo correcto, tengo un derecho a estar molesto, no saben lo que han hecho conmigo, me frustraron, me hicieron esto. ¿Tenemos la justicia de poder estar enojado? Sí, tenemos la justicia, pero también de acuerdo a Jesús, tenemos un mandamiento de escuchar a tu enemigo. ¿Qué haces con eso? La respuesta de la iglesia es, bueno, quiero justificar mi enojo. Quiero justificar mi enojo. ¿Cómo? Porque quiero llamarlo enojo con justicia. Por ende, no es un enojo, sino correcto. Como así, lo excusamos porque pensamos que nuestro enojo es por una buena causa. Esto es lo que quiero que entiendan, que la idea
de enojo o justicia es una noticia bíblica, un concepto que también es donde nos preguntamos si el enojo es de hecho justo o simplemente una excusa para probar que estoy equivocado. Nos tenemos que preguntar por qué muchas veces cuando hablamos de nuestro enojo simplemente hace eso. Nos convence que estamos en lo justo y estamos en lo correcto. Y si estamos en lo correcto, ganamos. Y aquí no es ni intentar de ganar algo, ni tampoco que nosotros, ellos o nosotros. No es carne ni futuro. Es algo sucediendo. Los principados que están jugando en contra de nuestro orden y emociones, nuestros deseos, que se vuelven normalizados. En nuestra sociedad solo nos enojamos, nos cancelamos y ya. Santiago nos dice que no, porque no lo abordamos de una diferente manera. El enojo apropiado nos da a compasión y amor, no condenación. ¿Cómo uno define la justicia? Y su enojo nos hace pensar y nos lleva a justificar los comportamientos, mientras nosotros tenemos nuestros tiempos. Y desafortunadamente cuando hay algo que la iglesia se vuelve presente es justificar comportamientos, mientras lo tenemos presente. Esto nos causa en Efesios capítulo 6 que en la iglesia para poder vivir diferente, alejados del Señor, cuando le dicen sí al Señor y los recuerda de que su vida antigua ya terminó y su vida está por venir, es quitar la ropa vieja y poner lo nuevo, y uno comienza a vivir en las formas de Jesús. Por ende nos dice algo muy profundo a nosotros, porque dirán, bueno, ¿no pueden decir algo que esté enojado? No digo que no puedan enojarse. No sé, porque no sé si podré seguir a Jesús si estoy enojado, porque me enojo muy frecuente. Y eso es lo que nos dice Pablo en Efesios, que en tu enojo no peques. Quiero que estés cuidadoso, que en tu enojo no peques, no dejes que el sol caiga mientras sigas enojado. Y continúa, dice esta frase interesante, y no le deja al demonio un tiempo, ni tampoco le deja al demonio. Versículo 26 nos dice, Pablo claramente nos ayuda a entender, y quiero que escuchen, el enojo no es un pecado, el enojo es una emoción natural. Uno debe reconocerlo como enojo. No, nadie está naturalmente enojado, uno elige estar enojado. Y no sienta alguna irritación y que se vuelve enojo, y Pablo nos dice eso es natural, es nuevo. Y tienes que ser cuidadoso porque el enojo siempre nos deja un pecado. La falta de enojo siempre nos deja el pecado. Y cuando tú te enojas, esto es lo que quiero que entiendas, cómo ayudamos a que no llegue a un lugar destructivo y tampoco a un lugar injusto. Nos dice, tú tienes que lidiar con tu enojo rápidamente. Y esto es lo que quiero que hagas, que en tu enojo no peques. De hecho, no dejes que el sol caiga mientras todavía estás enojado. Quiero que pienses en ese concepto, lo que sea que te enojó hoy, ese argumento que tenías, esa frustración que sucedió en casa, lo que sea que te alejes y que vayas a buscar alimento porque estés enojado y las personas están molestas. Cuando sucede, cuando te enojes, cuando te frustres, pues en ese enojo y frustración, ¿qué hubiera pasado? Que antes de que pusieras tu cabeza para descansar esta noche, descifraras qué hacer con ese enojo. Descifraras cómo podrías dejar ir ese enojo. En el salón ya tienen ustedes ese consejo de matrimonio en esa reunión que te dijo, sabes, cuando se casen, esto es lo que les voy a ofrecer. Nunca vayan a enojarse antes de dormirse, te dirán. Muchas veces lo has escuchado seguramente. Y probablemente no sea el mejor consejo, es porque debes de procesarlo, de dejar que tus emociones se resuman un poco y tener ciertas conexiones con Dios, tener un buen descanso. ¿Por qué? Porque quieres tener conversaciones saludables con esa persona. ¿Y qué nos dice Pablo? Debes abordarlo de manera correcta con el tiempo. Es el enojo de poder identificar y marinar tu mente comienza a cambiar la situación exterior en la que te encuentras. Las cosas progresivamente se ponen peor. Se alejan de la proporción y algo que era tan pequeño ahora es enorme. ¿Han escuchado la frase,
Uno debe tener una montaña por encima de una C. Ah, muy bien, yo sé que hay personas que lo conocen. Tenemos terminología para eso. Podemos llamarlo a otras personas de lo que ha sucedido para nosotros. Por ende continúa y nos dice, espero que puedan lidiar con su enojo. Deben mantener en tu proceso sanación. Nos dice, debes identificar de la misma manera tu enojo debe ser el mismo día en el que tú puedas llegar en paz. Quiero que lo abordes de esta manera. ¿Y por qué quiero que lo abordes? Porque no quiero que le des un demonio tu espacio. No quiero, que es una frase fascinante. Han usado esa frase, han dicho, amigos, cuidado con los hoyos en el suelo. Le han dicho los niños, bueno, vayan a su salón porque están creando un problema en mi mente. No, usualmente nosotros no hablamos de esa manera. Por ende, esta frase es algo que se malinterpreta para con nosotros. No quiero que lo hagamos hoy. Esta palabra en griego está en topos y la definición sencilla es espacio o salón o espacio de influencia o una puerta abierta. Una puerta abierta. Quiero que piensen en esto porque Pablo nos dice que ven a su enojo hasta que se ofenden. Y esto es lo que quiero que hagan. No le den al demonio un lugar en tu vida en el que pueda orar. Quiero que evalúen su vida, que tengan una elección, que tengan una responsabilidad y puedan elegir en esto. Muchas veces quiero poner esto en el enemigo en contra del demonio. Estaba intentando detener mis partes. El demonio no quiere que esté trabajando. Bueno, Dios tal vez te quiere que mantenga, llegue a la iglesia más temprano y puedas tener ese espacio. No lo culpes en nadie más, sino que bueno, no es una cara feliz ni nada, solamente quiero que entiendan que este personaje siempre esté presente para nosotros, ¿no? Pablo nos dice, quiero que entiendan, cuando llegamos a tu enojo, que no quiero que le den espacio al enemigo a trabajar en sus vidas. No quiero que se vayan para que él salga. Salgan con el enojo, revisen sus pensamientos porque no quieren invitar al enemigo a que tome un espacio para su vida. Me pregunto si evaluamos nuestra vida, ¿dónde son las áreas que de hecho se nos ha dado al enemigo espacio para un lugar de influencia? ¿Qué se nos ha dado el tiempo en nuestro corazón, una posición y pensamientos en nuestras emociones que le damos ese espacio en nuestras relaciones? Por nuestro enojo, por nuestra ofensa, por los temas que sentimos, que muchas personas es culpa de poder estar mientras toda la culpa no es darnos cuenta que estamos tomando y estamos atrapándonos en nuestros primeros pensamientos y frustraciones y enojo que se volverán ofensivos. De esto nos damos cuenta en las ofensas, cuando le damos un lugar al enemigo o una influencia en nuestra vida, es que la ofensa muchas veces construye ofensa. La ofensa construye ofensa. Bueno, eso es bien genial, lo entiendo perfectamente, pero ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres, pastor? Que entre más te aferras a tu enojo y tus frustraciones y ofende a la tolerancia que tú construyes, son más altas. Tú construyes paredes cuando te ofendes. ¿Y por qué construyes paredes? Porque piensas que eso es lo correcto, pensando que te mantendrás a salvo o no. Lo que no nos damos cuenta es que las paredes todavía están matando nuestras almas, que cuando nos ofendemos comenzamos a construir paredes para protegernos, proteger nuestro corazón, prevenir cualquier daño en el futuro, creamos preservaciones, pensamos que hacemos lo correcto pero se nos olvida todas las cosas que una frontera y una pared son cosas diferentes. Muchas veces define qué está bien y qué no está bien, pero las paredes simplemente mantienen las cosas alejadas, las paredes simplemente nos alejan de poder. Pensamos que mantenemos a todos afuera, pero toda la toxicidad en la que fallamos reconocer en nuestra propia vida se mantiene con nosotros. La escritura tiene terminologías para esas paredes. De hecho, Strongholds. Strongholds. Spiritually speaking, what is a stronghold? A stronghold is a fortified negative thought pattern or mental map that is built on a false narrative or a lie that runs counter to the way of Jesus. In other words, offense becomes so normalized that it becomes a settled and fortified pattern of thinking and reacting without us even knowing it. Can you make it even more plain? Yes, footholds often become strongholds. Footholds become strongholds. At what first seemed like something small, and I got control of it, and I got handle on it, and don't worry about it. You know, I'm mad now, but you know what? I'll get over it. The reality is those footholds become strongholds. Our anger grows to the point to where the strong. a tal punto que la ofensa puede venir
e romper nuestra vida. Me encantaría desempolvar todos esos temas, todos esos hoyos, pero solamente quiero llamarlos si me permite. Quiero que descifremos qué hacemos con esto en nuestro último momento juntos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo puedo saber que estoy luchando? ¿Cómo sé que tengo una ofensa en mi vida? Llamémoslo un par de veces. Uno es ira y amargura. Ira y amargura. Un estudio nos muestra que la ofensa y la ira hay y está presente en todos los Estados Unidos. Recientemente, la investigación nos dice que nosotros somos la generación más enojada en la historia, que nosotros tenemos una epidemia de ira y agresión que se va alzando. Vivimos en lo que los investigadores llaman una edad de ira, donde la ofensa viene bien rápido y el enojo también se dilata. Del hecho de que nosotros tenemos redes sociales que amplifican nuestro luto, que incluimos y también todas nuestras tendencias naturales a la negatividad nos hace tan sensible a todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Nuevamente, damos cuenta que el enemigo tiene una misión de matar y están aquí para destruir. Nuestro enojo son parte de este plan. Una semilla de ofensa tiene la habilidad de poder crecer en un bosque de amargura. La amargura, ¿cómo sé que tengo amargura? Pues la amargura tiene una voz. ¿Y cómo es la voz de la amargura? Son cosas como la crítica, la defensa, también la negatividad, que constantemente son parte de un juicio. No tenemos nada bueno que decir, vemos lo bueno en todo, y si algo, pues todo es malo. Hemos visto personas que van a irse y alejarse. Y está sucediendo rápidamente, dirán algunos. No podemos ver las cosas buenas en el mundo que Dios está haciendo, ni siquiera podemos tomar nuestra responsabilidad de que Dios lo ha iniciado en nosotros para traer la bondad en el mundo. La buena noticia de Jesús, porque el enemigo está haciendo una fortaleza de amargura en tu corazón, que te vuelves tan alejado que no eres razonable, pero también lo único que no se puede explicar, y la amargura y la ira no son lo único que se resalta en la forma. Y muchas veces el enojo y la ofensa nos llevan a un lugar de división y falta de personalización. La división y la falta de personalización es una táctica del enemigo. Es un Dios de la unidad. Dios le dio su vida y alabó de que mi familia pueda ser unido como uno. Y el enemigo reconoce a este Dios e intentará hacer cualquier cosa para destruir esa unidad. No solamente dividirnos en nuestra vida regular, pero de hecho traer división a las familias de Dios, a la iglesia, y poder dividir a la iglesia entre ellos. La ofensa siempre nos lidera a la división. Es esta táctica del enemigo, intenta poner distancia entre nosotros y Dios, nosotros y otros, que al final del día nos deja irreconocible a nosotros mismos. No dejemos que la ofensa nos afecte, distorsiona nuestra perspectiva y no solamente nos divide, pero esto es lo que hace, de personalizar a las personas a nuestro alrededor. Yo estoy familiarizado con esa palabra de personalización. ¿A qué se refiere? Significa que la ofensa nos forma en ver a las personas en grupos genéricos en comparación a ver a personas como individuos. ¿Pueden explicarnos? Sí. Nosotros creamos categorías de personas en vez de ver una persona, y no de hecho vemos a personas como sagradas o barreras de imágenes que son, y lo vemos como un él o ellos. Lo vemos como ellos. ¿Por qué lo vemos como él o ellos? Porque es más fácil poder verlos a una distancia cuando lo vemos de esa manera. Son diferentes a nosotros, naturalmente son diferentes a nosotros, entonces definitivamente hay una separación entre nosotros y ellos. Y aún así, el llamado, las condiciones que Dios ha compartido para decir las buenas nuevas, son las personas a las que llaman. Algunos ni siquiera estarán en sus propios hogares, en tu familia extendidos. Sin embargo, quisieran poner a personas en un grupo que crearán espacios de... El otro día estábamos con Trader Joe's, con mi esposa, porque lo que hace cuando está en el ministerio, baja a Trader Joe's. Cuando estamos en Trader Joe's, estábamos comprando comida, tomamos día sabatino para nosotros los lunes, el día que pasamos en la presencia de Dios, hacemos cosas que encontramos la alegría y de forma irónica. Ir al supermercado, para mí está bien, especialmente cuando vienen las cosas de la temporada navideña, pues como lo hacen, digo yo, muchas veces. De todas maneras, estoy tratando de ser parte del Señor. Llego al lugar donde estamos tomando
Y me queda bien y me dice, ¿cómo se está yendo? Hola, muy bien, no tan mal. Y luego me dice, ¿gran fin de semana? Y yo, sí, 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 creo que sí. Y luego me dice, bueno, ¿has estado ocupado? Bueno, un día llega el día siguiente, bueno, está bien, estás al llamado. Y yo le dije, sí, podrías llegar a decir eso. Entonces yo pausé por un momento. De hecho, dije, yo soy un pastor en una iglesia. Y eso es exactamente como la conversación fue. Pero desde que yo dije eso, lo que sea que estuvo en su mente que asocia a los pastores, iglesia, religión, Dios, lo que sea que haya sido eso, que él no sabía cómo abordar, esto es lo que sucedió. Comenzó a verme por mi título y dejó de verme como persona. Hace un poco era un cliente más al cual estaba interesado en conocer más. Pero ahora, como me he identificado como un pastor en una iglesia, y de repente yo caí en una categoría en la que Linda y yo nos dimos cuenta y le dije a Linda, ¿te diste cuenta que era tan rápido de hablar conmigo? Pero fue una lección para mí. ¿Cuántas veces en la vida hacemos eso? Vemos a ciertos grupos de personas o ciertos grupos étnicos o las circunstancias de alguien y los ponemos en un grupo de otras personas y pensamos que todos ellos son como eso. Y esa no es la postura de un seguidor de Jesús. Eso no es lo que Dios nos ha llamado, ni tampoco de ver personas y tratarlos con el amor de Dios, de conocerlos de manera individualmente como la imagen que son, de poder decirles que aunque tú y yo estamos en desacuerdo, no significa que tenemos que estar desconectados. Y si tú y yo no podemos ver ese ojo, no significa que tenemos que ser divisivos. Puedo dejar ir mi enojo y mi irritación y puedo comenzar a aprender de tu historia y tú aprenderás la mía, del poder del Espíritu Santo y saber lo que hace. No restaura el trabajo que tú y yo podemos hacer, ni tampoco en nuestra propia fortaleza. Pero esa es la belleza del Evangelio. La belleza del Evangelio, cuando le decimos no a la división y a los temas personales, decidimos confiar en Jesús. Y lo último que les quiero dar es que muchas veces, si ustedes saben que tienen algo que se aferra a su vida, ustedes encontrarán resentimiento y falta de perdón. Falta de perdón y resentimiento. La ofensa no se mantiene corta, como sabemos, sino que crece por debajo de la superficie hasta que domina nuestro corazón y la amargura entra a nuestra alma y crece a un resentimiento. Un resentimiento que siempre está en nuestra conciencia. Y porque está dentro de nuestra conciencia, nosotros no vemos lo que sucede en nosotros. ¿Por qué? Porque la cultura lo define como una mentalidad de víctima. Vemos la víctima en todo. Y todo lo que sucede para mí, esto hubiera sido diferente si no hubieran dicho esto y no hubiera pasado mi vida hubiera sido diferente. Como hemos dicho antes, no podríamos ser responsables en las acciones y las palabras de otros, pero siempre uno es responsable de la forma como ustedes eligen responder. Desafortunadamente las víctimas no se intentan lucha, sino entrar en una contingencia de personas que ven como lo ven, de compartir su ofensa y volverse contagiante, y volverse a pero nos ofenderemos al mismo tiempo, somos ofendidos y con todos, y saben lo que hace eso, que al final sería una locura, pero el inicio es validado. Tanto es así que nosotros entramos en un lugar que nosotros ya no podemos ofrecer el perdón a otro. Se nos ha validado tanto que con todos nuestros ecos y los think tanks que tenemos que nos dicen que las mismas cosas que siempre queremos escuchar, que dejamos de escuchar la palabra de Dios en nuestra vida. La meta del enemigo es escucharnos, es traernos de regreso, escuchar su palabra, donde nuevamente podremos amar así como el amado, de poder perdonar así como nosotros hemos sido perdonados. Y continúa en Efesios. Escucha, iglesia, no entren en el luto del Espíritu Santo de Dios, porque ustedes han sido salvados desde el día de la redención y todo lo contrario, alejen su amargura, enojo y luto junto con todas las formas de malicia. Nos dice, tengan compasión entre ustedes, toman un diferente abordaje, miren las cosas diferentes, preséntense, Señor. Dios hace un trabajo nuestro para tratarlos de manera diferente. Perdónense, así como Jesús también los ha perdonado a ustedes. Para esos que luchan con el perdón, es por el hecho de que se les olvidó que tanto Jesús los ha perdonado a ustedes. Recuerdan el tiempo que se perdieron, recuerdan el tiempo que estaban alejados
en esos tiempos. Por eso, en su mejor espacio, Dios siempre estaba presente para mantenerlos. Pueden considerar esos tiempos en los que ustedes estaban viviendo en un pie adentro. Cada vez que se iban a la iglesia, los buscó con su amor y nunca se alejó. Pueden considerar la vida que Jesús le da a ustedes por encima de esa cruz. ¿Por quién eres tú para no perdonar? Porque Dios sí perdona. Y esto es lo que sé. El perdón no es fácil. El perdón es un proceso. El perdón es dificultad, es difícil. Y esto es lo que estoy aprendiendo acerca del perdón. Que existe una diferencia entre el perdón y la reconciliación. El perdón siempre es mi elección y dentro de mi poder también. Pero la reconciliación siempre requiere más de una persona. Y eso es lo que yo he descubierto. De que hay ciertas personas en sus vidas que puede ser que no es un buen tiempo de reconciliar. No son saludables para nuestras vidas, pero eso no significa que los alejan por las cosas que han hecho en sus vidas. También hay otras personas que sin importar que tú quieras amar por reconciliar con ellos, no quieren reconciliar contigo. Pero porque no quieren reconciliarse contigo, no te alejan ni te detienen a ti de dar el perdón con ellos. ¿Por qué? Porque Cristo ya te ha perdonado, ya te selló con su sangre en la cruz. Y porque nosotros hemos sido perdonados, nosotros no podemos dejar de perdonar. Y si el perdón y también la reconciliación, ambos son entendimientos bíblicos de quién tenemos el llamado a ser. Pero el perdón es acerca de ti, de lo que tú eliges, pero la reconciliación siempre tiene a otros. Ninguno de ellos puede suceder sin el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Ninguno de ellos puede suceder sin Jesús obrando y nosotros estar abiertos a eso. Lo que sea que se vea eso para nosotros, evaluar las áreas que estamos en su vida en las que probablemente solo les demos un pie al enemigo. Donde probablemente nosotros hemos abierto la puerta en diferentes áreas de nuestras vidas. O simplemente tenemos que regresar al Padre y decir: Padre, te traigo aquí al altar ante ustedes. Quiero que hagas un trabajo restaurativo en mi mente y mi corazón. Y Dios, ayúdame a amar como ti, ayúdame a responder como ti, ayúdame a dar y romper esas paredes. Ayúdame a pararme ante ti, traer todos tus pies para yo volverme tú quien creaste que fuera y puedo perdonar a otros. Pueda que no suceda todo el tiempo, pero puedes ir a la aventura de Dios. Te garantizo que cambiará tu vida todos los momentos de la vida, paso a paso. Le dice sí a Él. Y esa es mi oración para ustedes, que puedan elegir, inclinarse y decirle: sí, Padre, te agradezco como estás orando en este salón el día de hoy. Te agradezco que tú puedas llamar nuestra atención, las cosas que muchas veces nos despreocupamos, las trampas, Señor, los debates, los que existen, Señor Jesús, en nuestras vidas. Padre, pido de que hoy no estemos abrumados por los temores o las preocupaciones acerca de cómo se ven las cosas mientras damos los siguientes pasos, pero que nosotros podamos pasar tu amor y tu gracia y misericordia. De que constantemente nos busques, de que nos perdones, Señor Jesús, de que nos restaures y que nos hagas sentir santos nuevamente. Y lo hagas mientras trabajas en nosotros, nos volvemos cada vez más como tú y comenzamos a responder más como tú respondes. Comenzamos a vernos más por quienes somos, no para que nos dañemos, pero para que podamos traernos ante ti. Dios, continúa a hacer nuestro trabajo por nosotros. Quiero hacer todo lo que tú me has creado. Quiero hacer todo lo que tú tienes para mí. Quiero experimentar la plenitud de tu amor, la plenitud de tu gracia. Y en este trabajo y en esta lucha nos hace sentir conscientes, Señor Jesús. Nos das claridad y nos das la fortaleza. Del siguiente paso oro. En el nombre de Jesús. Amén y amén.